Y no es casualidad que en Extremadura los problemas para los extremeños sean más graves que en otros sitios. 12 puntos más que la media española de extremeños en preocupación por el paro. Aparece la destrucción de la industria y de la economía como un problema, y eso se llama pymes. Eso se llama pymes. Y se duplica, aumenta el 50% la preocupación de la gente por la educación o por la sanidad, que eran casi inexistentes cuando este gobierno llegó al poder. Era casi inexistente. Y ahora aparece ya como un problema significativo. Evidentemente no puede ser de otra manera porque la gente está viéndolo todos los días, viviéndolo todos los días. En cualquier caso, yo creo que es muy importante que seamos conscientes hasta qué punto los ciudadanos y las ciudadanas están viviendo una situación de dificultad, ¿no? Si uno repasa y compara con otras anteriores cómo va aumentando la preocupación de los ciudadanos en determinados temas, eso es incontestable.